Hola a todas, esto es Petit Comité y estamos aquí ni más ni menos que con una activista palestina, Mariam. Encantada de que estés aquí. Hola, encantada, igualmente. Tenía muchas ganas de hablar contigo, así que también estoy muy contenta de estar aquí y que podamos hablar un ratito. Yo también, y de que prolonguemos conversaciones, porque tú y yo nos conocimos en una manifestación. Y en esa manifestación sobre, de hecho, los derechos de las personas migrantes, porque había pasado algo que no recordamos bien qué era, pero había una concentración en Callao y nos juntamos ahí todas las activistas y, y fue muy guay, la verdad, conocerte a ti, conocer a otras compañeras de diferentes contextos. Y fue antes, de hecho, de que empezase el genocidio en Palestina. Sí, yo creo que fue hace 2 años esa manifestación, en 2022 Efectivamente. probablemente. Bueno, ¿cómo se vive ahora después del alto al fuego a nivel moral todo esto que ha pasado? Bueno, para mí, aunque tenga una perspectiva como optimista y estoy contenta porque veo a la gente palestina como feliz por lo que está sucediendo, porque ahora justamente como estos días están como la gente dentro de Gaza que fue desplazada intentando volver a sus casas, que no saben si cuando lleguen van a estar destrozadas o no. Tienen como una alegría bueno, que en parte comparto, pero al mismo tiempo yo llevo viendo esto toda mi vida, ¿no? O sea, yo me he criado viendo las imágenes de Gaza siendo bombardeada y sin poder ver a mi familia que vive ahí y sin poder volver nunca, ¿no? Entonces, sé que es esta historia, la conozco, ¿no? Y no me fío para nada de este sistema sionista que perpetúa siempre, o sea, siempre ha perpetuado la ocupación. Entonces, para mí, decir alto el fuego es un alto el fuego por un rato, ¿no? O siempre lo ha sido, ¿no? Entonces, como que lo definitivo no me parece que todavía haya llegado ni que vaya a llegar, ¿no? Porque siempre son negociaciones y viendo a ver qué pasa y que esta gente no se vuelva a enfadar, ¿no? Y a volver a hacer lo que les apetezca con total impunidad, ¿no? Que es lo que han hecho siempre. Entonces, no me parece como del todo fiable, ¿no? Realmente que vayan a parar de hacer esto, ¿no? Y que la ocupación va a seguir, y creo que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Que siempre ha continuado y es lo que hay que detener, ¿no? No solo los bombardeos, sino la presencia del Estado sionista en tierra palestina. Bueno, y recordar que esto empezó en 1947, recordar que ha habido intifadas, que ha habido una Nakba, que ha habido guerras, bueno, importantes en todo este tiempo, ¿no? Aunque de repente solo se reconozca esto cuando ya ha habido 67.000 más, o sea, más de 47.000 personas asesinadas, es un poco hacerle un poco de luz de gas a todo el conflicto, ¿no? El genocidio no empieza ahora. Ahora, de alguna forma, creo que se está ejecutando desde una perspectiva como muy de caricatura, ¿no? Porque es que ya es como, ¿qué es lo siguiente? Pero esto lleva pasando muchísimos años, ¿no? Lo que pasa es que ha ido como en círculos, ¿no? Como ha ido evolucionando en círculos, entonces ha sido una forma como silenciosa en la que el sionismo ha podido calar, ¿no? Para generar y construir un sistema de apartheid de género y luego de apartheid, perdón, contra la población palestina, que luego en este genocidio da lugar a un apartheid de género, un apartheid infantil y sobre todo que luego se constituye como una limpieza étnica, básicamente. Sí, y yo siempre lo digo, ¿no? Que mi padre siempre nos ha educado diciendo que esto ya era un genocidio, ¿no? Desde que se mató a la primera persona, ¿no? En Palestina con el objetivo de acabar con esta población, ¿no? Y conseguir ocupar la tierra, ¿no? Siempre fue un genocidio. Y mi padre siempre me decía que nunca iban a acabar con toda la población, primero porque si no, no tendrían nada con lo que sostenerse, ¿no? El sionismo, que es con el odio a los árabes y a la población palestina en concreto, y que además él me decía siempre que no se atreverían a hacerlo por la imagen internacional que generaría eh, acabar con toda la población palestina de golpe, ¿no? Cuando podían haberlo hecho siempre, ¿no? Y entonces de repente, pues yo creo que bueno, pues que lo están haciendo con esa libertad en la que de repente decimos como, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, ¿lo podemos parar? ¿Hay algún tipo de control detrás de esto? ¿Tú crees ¿Por que qué los propios luchamos? palestinos se sorprenden de lo lejos que ha llegado todo esto? Yo creo que Que sí. O sea, primero porque nunca estás acostumbrado a que te bombardeen, ¿no? Y nunca estás acostumbrado a vivir bajo ocupación. Te adaptas a vivir bajo ocupación para sobrevivir y resistes de esa manera, ¿no? Pero no es algo que te agrade ni que te apetezca hacer nunca, ¿no? O sea, nadie quiere vivir resistiendo todo el tiempo.
Entonces, yo creo que se llegó un momento en el que, bueno, vivíamos un poco diciendo, bueno, esto es lo que pueden hacer, esto no, y con un poco de perspectiva optimista en que esto iba a acabar o que se iba a parar, ¿no? Y que de repente, o sea, como que no iba a crecer más. Que estas agresiones que hemos visto todos los años de nuestra vida, que se bombardeaba una semana en Palestina por lo que sea, ¿no? Porque les daba la gana. Entonces sí que creo que esto ha pillado un poco como de sorpresa, ¿no? La magnitud de esto, ¿no? Y precisamente por eso es por lo que también se ha hecho como más viral, ¿no? Porque los palestinos han dicho, oye, esto ya te lo voy a grabar y te lo voy a enseñar, ¿no? O sea, es como, no sé si antes los palestinos grababan tanto a sus hijos muriéndose como lo están haciendo ahora, ¿no? Ves a alguien que se está muriendo y ves un montón de móviles alrededor grabándolo y no lo graban para ellos, no es que se lo quieran quedar de recuerdo, es que se lo quieren enseñar a la gente. Entonces hay muchas cosas que han pasado por primera vez ahora, ¿no? Que es esta magnitud y entonces ellos han dicho, oye, ya está, ayudadnos, ¿no? Como ya vale, ¿no? Como ya estáis viendo esto en directo y ya os vale. Yo pienso mucho en la capacidad que tiene la ocupación de contar un relato que deshumaniza a los otros, ¿no? Cómo han tenido esta capacidad el sionismo de darle la vuelta a la tortilla de alguna forma y decir, no es que nosotros estamos luchando contra terroristas, en vez de decir, nuestro plan es limpiar étnicamente a estas personas a través de aniquilarlas, asesinarlas, ¿no? Y cómo tantísimas personas se han ido sumando a este tipo de formato, a este tipo de proyecto de Estado, que es un tipo de Estado basado en ocupar a otros, en maltratar a otros, ¿no? Y yo me digo, ¿con qué mente, con qué mentalidad uno decide que se va del país del que es, ¿no? Porque la mayor parte de la gente de Israel es de algún lado. Estados Unidos, Europa y restos de países donde ha habido, pues, hubo un éxodo de personas judías durante los últimos 100 años y que ahora de repente hay un proyecto lo suficientemente atractivo para ellos, ¿no? Y parece una broma, ¿no? Pero el sionismo alude al judaísmo para convencer a los judíos de que hay una nación para ellos, cuando realmente lo que es un proyecto ideológico y político, ¿no? No es una cuestión religiosa tanto como tal, sino una cuestión política, una cuestión abiertamente política en detrimento de otros, ¿no? Y construida en el odio. Entonces yo, tía, me pregunto mucho eso, como yo, madre, por ejemplo, ¿no? 3 hijos en Alemania, con mi marido decidimos que es buena idea porque hay una oportunidad laboral en Israel, en Palestina, irnos a este país ficticio llamado Israel en el que vamos a empezar a llevar una vida y sobre todo cuánta es la desinformación para tomar esa decisión, porque no podemos pensar que todo el mundo es malo per se. O sea, yo no me puedo creer que cada uno de los habitantes de que hayan llegado de otros países a Israel hayan decidido, no, y ahora nos vamos y mejor que se jodan porque nosotros vamos a llegar y vamos a hacer, ¿no? Es como el desconocimiento sobre la tierra palestina y la ocupación de la tierra palestina es tan grave que hace que se pueda convencer a gente para formar parte de este proyecto ideológico. Hombre, yo creo y, o sea, quiero pensar que en realidad como que no se les convenció desde el odio, ¿no? O sea, como esas personas que llegaron por primera vez a Palestina y la colonizaron y formaron parte de ese plan estratégico sionista, no se les convenció, quiero pensar, diciendo, oye, vais a ir a matar palestinos y a robarles las casas, ¿no? O sea, se les dijo, tenéis derecho a tener esto por todo lo que habéis sufrido los judíos desde vuestra religión, ¿no? Y ahora vemos cómo está, no sé si es como la que ha puesto Trump como representante en Naciones Unidas, que decía que los judíos, o sea, que la gente tenía derecho a ocupar Palestina por un derecho bíblico, ¿no? Y decía esto y es como, bueno, es que en esto nos estamos basando. O sea, que esa fuera el relato que dijeras cuando se empezó a ocupar Palestina, me parecía como algo que, bueno, pues alguien se creyó y dijo, bueno, es que me lo merezco. Y encima, claro, mis abuelos vivieron el holocausto y entonces, claro, estoy súper convencida de esto. Y ya una vez llegas ahí te dicen, no, no, es que encima todos estos son vuestros enemigos, todos los países que tenéis alrededor y tenéis que acabar con ellos. Y no tenéis que acabar con ellos porque se les enseña que es como que se defienden del mundo árabe, ¿no? O sea, nosotros hemos llegado aquí y de repente hay un montón de países árabes que que quieren acabar con nosotros. Y eso es lo que te enseñan cuando estás en Israel, ¿no? Y entonces, pues, te crean una sensación de tener que estar alerta todo el tiempo y decirte: "Es que aquí toda esta gente te odia", y entonces tú generas odio hacia esa persona que supuestamente te odia, que no te han dicho nada.
Y a lo mejor están un poco enfadados contigo, ¿sabes? O sea, que le acabas de robar la casa, pues obviamente enfadada estoy, ¿sabes? Y me quiero defender de esto, de tu ocupación. Entonces, bueno, pues sí que me parece impresionante esa estrategia, que además ya no solo es que se convence a la gente para que vaya a ocupar Palestina, sino que a la sociedad internacional se le convence de que nos da igual, ¿no? Y ceder esa impunidad, o sea, dar esa impunidad a los colonos, básicamente, ¿no? A través de educar a la sociedad de la misma manera, ¿no? Que es odiando a los árabes y odiando a los musulmanes desde la absoluta ignorancia que tiene la gente sobre el mundo árabe, ¿no? Que es que no todos son musulmanes, en Palestina también. Em, Ni y todos que por los supuesto, musulmanes son árabes, por ni los supuesto, países con más población mundial musulmana son árabes tampoco. y por supuesto los árabes no son terroristas, ¿no? O sea, ni los Bueno, musulmanes. por si acaso lo Claro, por si acaso lo decimos. decimos, pero me refiero, esa es la idea que se genera, ese es el mensaje. Entonces, cuando de repente hay una ocupación y se ve a los niños árabes y a la gente árabe, la población, las mujeres, muriéndose y sufriendo, se ha normalizado tanto esa deshumanización que nos da igual. Y que por alguna manera, de alguna manera pensamos que además, no que se lo merezcan, pero que están acostumbrados y así es como viven los árabes, Claro, ¿no? En guerras. como las mujeres árabes, como estamos oprimidas, como ya llevamos un velo o un burka en el ideario, ¿no? Como les encanta también la representación del burka. Es una cosa, o sea, yo con el tema de las mujeres de Afganistán, siempre les digo, si lo que os interesa es la libertad de las mujeres afganas, ¿por qué siempre las representáis con lo que más les imponen a través de la violencia, que es el burka? O sea, es como, porque os pone el morbo en torno a la opresión de las otras mujeres. Y no solo eso, sino que pensáis que si como no os gustan esas mujeres, no queda otra más que, bueno, que esas mujeres vivan lo que tienen que vivir, porque total, están acostumbradas, porque simplemente son oprimidas per se. Entonces, un poquitito más de violencia, como que te caigan bombas encima, como que maten a toda tu familia, bueno, pues una cosa adyacente, ¿no? Sí, claro, y que es esa, no sé, como ese imaginario que tienen. Es que tampoco lo he llegado, o sea, pero de alguna manera sí que lo he llegado a entender de dónde viene, ¿no? Porque al final yo nací en España y, y siempre he vivido en esa educación y en ese mensaje recibido desde los medios de comunicación, como en la escuela, como en todo mi contexto social. O sea, había un mensaje activo de rechazo a los árabes, activo a mi alrededor. Y que además yo, por cosas que tengo como súper determinadas e identificadas, yo no sufría directamente a lo mejor ese racismo o esa islamofobia, porque no era directamente contra mí, porque se me leía desde una posición como más aceptable, a lo mejor. Pero estabas hablando de mi familia y estabas hablando de la gente, o sea, del país del que vengo, de los países de los que venimos y de la cultura de la que vengo, y de la cultura en la que me han educado en mi casa. Y en mi contexto social lo criticaba y como lo odiaba, ¿no? Y había como un rechazo súper fuerte. Entonces yo lo leía y decía, en plan, o sea, estáis hablando de mí, pero no os estáis dando cuenta, ¿no? Y entonces lo he vivido porque entiendo qué es lo que ha hecho a la gente pensar así. Y me genera muchísimo rechazo, claro. Porque además yo, en cierto momento, tampoco reaccionaba a ese discurso. Pero porque es muy difícil reaccionar a todo, Marian, porque es muy difícil tener que responder a todo. ¿Sabes? O sea, al final las construcciones identitarias son muy complicadas y ya cuando te crías en Europa, en un lugar en el que todo el mundo piensa que sabe más del sitio del que tú eres que tú misma, en el que todo el mundo sabe mejor cómo tú te tienes que comportar que tú misma, ¿no? ¿Qué es lo bueno, lo malo, lo aceptable, lo inaceptable, lo tolerable, lo no tolerable? Y todo lo contrario, porque yo, por ejemplo, tengo una cartera de valores que a veces miro Occidente y pienso en contraposición a cómo yo me he educado, me parece que los valores faltan aquí, Total. no en el otro lado, ¿no? Pero bueno, al final la necesidad de construirse un enemigo les ha hecho mirar tanto para afuera que no son capaces de mirar hacia adentro, ¿no? Con el tema del feminismo, tía, pasa lo mismo, ¿no? Cuando empieza el tema del genocidio, yo estaba esperando abiertamente, pues posicionamientos, ¿no? Que alguien dijese, no, el feminismo es humanitario. En el feminismo nos importan todas las mujeres. Da igual de dónde sean, da igual a qué se dediquen. Yo estoy en contra de la prostitución abiertamente, pero defiendo los derechos de las mujeres en situación de prostitución. Puedo no estar de acuerdo con la cuestión del velo, pero voy a seguir defendiendo a las mujeres que llevan y utilizan el velo porque tienen derecho a hacerlo y porque que yo defienda su derecho a no hacerlo no impide que yo sea capaz de ver la humanidad de quienes toman aquella decisión, ¿no?
si las fascistas americanas tienen derecho a empoderarse feministamente como ellas quieran, aunque sea un discurso que a mí me moleste, ¿no? La duda siempre es como quiénes somos para creer que unas son menos merecedores que otras, ¿no? De compasión y de una mirada humanitaria, ¿no? Porque al final lo que estábamos esperando con el tema de Palestina, muchas de nosotras, era que se pudiese comprender la dimensión humanitaria, que se pudiese decir, vale, por más que condenemos el 7 de octubre, tenemos muy claro cuáles son los principios y los valores que nos van a hacer no tolerar que se esté cometiendo una masacre de estos niveles. Claro, y además, como que Palestina también como que pienso que es como un referente de la lucha en muchísimos aspectos, ¿no? Como desde el feminismo, desde el ecologismo, además, porque también como que se han destrozado las tierras de los palestinos donde ya no pueden cultivar, sobre todo, bueno, ya también en Gaza, ¿no? Porque obviamente han destrozado la tierra. Desde una perspectiva también, o sea, antirracista, por supuesto, ¿no? Y para mí tiene que ser ejemplo de todo, ¿no? Y como que una vez que consigamos la liberación de Palestina, podrá ser como un precedente y como ejemplo de cómo hacerlo en otros lugares, ¿no? A través de la lucha. Y siento que, bueno, que la gente lo tiene que tomar como ejemplo, pero a la gente no le gusta. Y a la gente le incomoda mucho hablar de Palestina muchas veces, ¿no? Sobre todo porque a mí está muy censurado. Porque no sabes em, de qué te van a tachar también después, ¿no? Porque tienes que tener como cuidadito de apoyo a Palestina, pero no apoyo esto, hablando de las mujeres, ¿no? Como, pero no apoyo que les obligan a llevar el hijab y estas cosas, ¿no? Y entonces eso como que debilita siempre la lucha cuando decimos que apoyamos a Palestina, pero no esa religión que siguen. Y es como, ¿por qué estamos hablando de eso? ¿Por qué te metes en eso? Vamos a apoyar la libertad y que se acabe la ocupación. Y fin. Y cuando eso pase, será otra conversación. Y a lo mejor una cuestión en la que no tiene que entrar Occidente. Claro, porque por Bueno, es que Occidente no supuestísimo. tiene que entrar en ninguna Es que conversación sobre Occidente qué no es pasa en el centro de Palestina. lo que pasa en todo el Claro, resto del mundo. pero estamos acostumbrados a que son ellos los que tienen que liderar y decidir si queremos un Estado, si queremos dos, si que tenemos que luchar de esta manera, si tenemos que luchar de otra, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos esperando eso, ¿no? Y todo el tiempo estamos ahí diciendo, bueno, es que ¿por qué decides por mí? Y eso es lo que dicen los palestinos. Oye, déjame decidir a mí en cuanto a cómo llevo la religión, en cuanto a cómo muevo mi cultura y en cuanto a qué quiero que pase en este país y en mi tierra, ¿no? Y todo el mundo decidiendo por ellos siempre. Y eso creo que también hace que también nos haya costado mucho a las palestinas que estamos fuera tomar, como hablar de esto, ¿no? Porque al final se nos ha cuestionado tanto qué es ser palestino, cuánto de palestino eres, cuánto árabe hablas, cuánto de musulmán eres, ¿no? Para entrar en la lucha. A mí yo siento que me costó mucho decir que era palestina porque estaba cuestionada todo el tiempo. Si no has nacido ahí, ¿hasta qué punto puedes hablar de esto? Eres un poco española, ¿no? Porque naciste aquí, no sabes tanto de esto, no hablas tanto árabe, ¿no? Y al final me costó mucho ponerme en esa posición, hasta que de repente vi un montón de palestinos que aunque fueran, pues como digo siempre, bisnietos de un palestino que se fue en 1900, sigue diciendo y presentándose como tal. Y eso es como la lucha y la resistencia, ¿no? La De resistencia este pueblo. identitaria, ¿no? Y que no Mm. todo haya sido lo geográfico y lo que sucede en la tierra, que también, sino que la identidad palestina esté tanto por encima de todo eso, ¿no? Por encima de lo, de lo que significa en sí el que incluso que te ocupe, ¿no? Incluso ocupado, cómo resiste tu identidad a la ocupación, incluso borrado del mapa, cómo resiste la identidad de la ocupación, ¿no? Y yo creo que eso no tiene precedentes. Quería sacar unas cifras de lo que ha ido pasando en Palestina estos últimos meses de genocidio, muy concretamente en materia de derechos de mujeres, en reproducción obstétrica, o sea, en derechos sexuales y reproductivos, derechos, bueno, toda la violencia obstétrica en contra de las mujeres. Bueno, y es que durante los 100 primeros años de genocidio en Palestina, cada hora se asesinaba a una madre. 3.000 mujeres se quedaron viudas entre octubre de 2023 y abril de 2024. Más de 902 familias enteras fueron borradas del registro civil, es decir, ningún miembro de la familia más existe a la altura temporal de agosto de 2024. Ahora se está haciendo el recuento de los siguientes. La falta de la ayuda humanitaria sanitaria
que no ha llegado a la Franja de Gaza ha provocado que se destruyesen 4.000 embriones de las clínicas de fertilidad dentro de la Franja de Gaza. Que este es un tema gigante, porque el tema de la resistencia a través de la capacidad reproductiva de las mujeres es un tema sobre el que tendríamos que investigar un poco más para comprender cuáles son los métodos de resistencia de las mujeres. Pero si estamos más preocupadas en qué llevan o qué no llevan para darles derechos o no, pues tendremos un problema. Luego, 60.000 mujeres embarazadas en Gaza han tenido condiciones genocidas a la hora de acceder a la sanidad para llevar a término su embarazo y dar a luz. Más de 700.000 mujeres y niñas no han tenido acceso a utensilios de limpieza para cuando tenían la regla o métodos anticonceptivos, y han aumentado un 300% los abortos. También sabemos que todo lo que tiene que ver con el genocidio infantil que se ha cometido ha implicado que el 93% de niños 93% de niños por debajo de los 2 años tuviesen que enfrentar malnutrición, 170 casos de deformidades congénitas y deformaciones congénitas, deformaciones congénitas se hayan documentado hasta noviembre de 2024. Bebés que nacían con deformaciones congénitas que tienen que ver con la exposición a los explosivos y a las armas químicas que se ha usado en contra de la población palestina. 170 casos documentados. Es decir, cuántos casos no documentados y cuántos casos de deformaciones congénitas nos vamos a encontrar más adelante que se hayan producido por el tipo de armas que se han utilizado. Más de 710 bebés por debajo de 1 año han sido asesinados a la altura de agosto de 2024. En total se han asesinado 67 niños al día, 35.000 niños, 35.000, más de 35.000, 55 niños han perdido por lo menos un padre hasta agosto de 2024 y 19.000 niños son huérfanos o no están acompañados porque han perdido a todos sus familiares. Y aquí es cuando yo me digo, si el feminismo no es humanitario, no sé qué lo es. Pero está claro que este genocidio, este conflicto, o sea, me acaba de pegar fuerte como leer todas las cifras, ¿sabes? Es como, bueno, y todo lo que todavía no sabemos, ¿no? Y todo lo que iremos descubriendo con el tiempo. Yo creo que esto nos reconecta con lo importante, ¿no? Y lo que ha pasado en Gaza es lo importante, ¿no? Es importante porque es todos los atentados contra los derechos de las personas y contra los derechos humanos, contra los derechos de las mujeres y contra los derechos de los niños multiplicados, ¿no? Y yo hago alusión al tema del feminismo porque es donde yo me he estado moviendo todo este tiempo y es mi ámbito de especialidad, sobre todo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sobre todo en materia de Medio Oriente, Oriente Próximo, porque Medio Oriente es una lectura colonial. Ayer me estuvo corrigiendo mi tía, en plan, no es Medio Oriente, es Oriente Próximo, ya nos han colonizado, no hace falta que nos colonicen el lenguaje. Y yo, vale. Buenísimo. Sí, tía. Medio Oriente es como lo ven ellos desde Claro. Inglaterra, ¿sabes? Y es como Bueno, es lo había Oriente pensado nunca. Próximo, es distinto, Vale. es otra cosa. Sí, Adquirida sí, esa te información. lo juro. Vale. Entonces, todas estas movidas en las que nos hemos enrolado en debates como absurdos, ¿no? Para de repente, muchos debates absurdos ha habido, para de repente, cuando teníamos muy claro lo que es la violencia sexual en contra de los derechos de las mujeres, el maltrato, la violencia obstétrica, la violencia sexual y reproductiva, tal, no sé qué, o sea, defendemos el derecho en Europa a que las mujeres puedan abortar, pero que se multipliquen por 300 el porcentaje de abortos en Gaza, no nos parece un tema de feminismo. Porque es algo que en teoría ellos piensan que no se puede evitar porque el daño colateral de las bombas, ¿no? Queremos que las mujeres tengan en Europa y en Occidente como descuentos por compresas, tampones y copas menstruales y sin embargo
tenemos a más de 700.000 niñas que no han podido acceder ni a una compresa decente porque se bloqueó la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria no solo era una caja de guisantes, y eso ya no es feminismo. O sea, es como, ¿cómo puede ser que hayamos vivido en una disociación tan grave, ¿sabes? En que lo que pasa a la vuelta de la esquina de nuestra casa nos parezca importante y lo que pasa al otro lado del mundo, como lo padecen otras, nos parezca una cuestión secundaria y un daño colateral de la guerra, ¿no? Porque aparte, yo creo que una guerra se puede dar, unas condiciones bélicas se pueden dar y una crisis humanitaria se puede dar sin bloquear la ayuda humanitaria, sin bombardear hospitales, sin bombardear a gente dentro de un hospital, sin matar niños que estaban dentro de una escuela, ¿no? Entonces me digo, tía, tenemos la brújula moral tan rota. Y luego, ¿Sabes? además, yo, o sea, como que, o sea, agradezco mucho estos datos que das y además hay que pensar que, primero, esto ya ha pasado muchísimo tiempo, o sea, que, que Gaza vivía de ayuda humanitaria, ¿sabes? O sea, el acceso a esto era limitado por el Estado sionista desde el principio, ¿no? De la ocupación y del bloqueo en Gaza. Pero que además también pasa en Cisjordania, ¿no? Con la ocupación directa de la tierra. No hay acceso a lo que ellos quieran, aunque lo que un palestino quiera. Y luego, aparte, bueno, como dos datos añadidos a esto, que es toda la gente que no sabemos que ha muerto y que no sé si lo vamos a saber en Gaza, porque están debajo de los escombros, que la gente está yendo ahora a sus casas y de repente está diciendo la gente, hay cientos de miles de muertos debajo de los escombros, porque lo único que se ha contado es lo que se ha visto y a la persona a la que se ha identificado. Pero si no se ha identificado, si tú sospechabas, o sea, tú sabes que tu casa se derrumbó con un bombardeo y no se encontró el cuerpo, no se ha contabilizado como persona muerta. No se sabe. Y se estima que hay cientos de miles de personas debajo de los escombros y cientos de miles de personas que habrán sufrido esto que has verbalizado que no se ha contado, porque o se murieron antes de que se contara o porque no sabemos dónde están esos cuerpos, ¿no? No sabemos. Y todavía no tenemos las estadísticas de la violencia sexual. Y la violencia sexual, que ese era el otro dato que quería dar, que era como, también hay decenas de miles de personas en cárceles israelíes desde hace muchísimos años que cuando salen, los que salen, dicen, ¿no? que una de las cosas que principalmente sufren, aparte de las torturas, es violencia sexual. Claro. O sea, son absolutamente agredidas constantemente de manera sistemática. Ellos y ellas, los Ellos dos. y ellas, los dos. Y esto es algo que se dice mucho, pero como no se deja ver a los presos, porque se torturará y se matará a muchísimos de los presos y encima salen fatal, porque has estado torturado durante 20 años o durante 10 o durante un mes, me da igual, como para que no lo puedas ni contar. O sea, la gente que está saliendo de las cárceles israelíes no puede ni hablar. Entonces, de cuántas cosas no nos estamos enterando? Y la violencia, o sea, ya se ha dicho, ¿no? Ya se ha informado de que la violencia dentro de las cárceles israelíes se ha incrementado desde el inicio del genocidio en Cisjordania. O sea, esto también está pasando ahí, ¿no? O sea, como no es solo bajo los bombardeos y bajo este genocidio del que solo hablamos en Gaza, ¿no? Es que en Cisjordania la violencia se ha incrementado muchísimo más ahora, contra las mujeres también. Y esto es algo que, bueno, y hay niños que están siendo, o sea, que siempre Bueno, es que han los estado niños presos no en pasan las por el cárceles. mismo proceso que los niños palestinos no pasan por el mismo proceso judicial que los niños israelíes. Es decir, que unos pasan a través del juicio civil y otros pasan a través de un juicio militar. O sea, tenemos a menores pasando por juicios militares. Sorpresa, ¿no? Pretendemos que estamos juicio, ¿no? sorprendidos o sin juicio, por supuesto. Claro. De hecho, y esta feminista que acaban de sacar, Khalida Jarrar, que es una feminista que estuvo 6 meses, y tú ves las condiciones en las que está esa mujer y dices, vale, entendemos. Y luego otra cosa, ¿no? Que es como todas las condiciones a las que la guerra somete, ¿no? O sea, sabemos todo lo que pasa durante las guerras, y estuve hace muy poco hablando con médicos por el mundo, con un especialista que básicamente estaba contando cómo, pues, claro, tanta exposición a tantos meses de violencia hace que aumente la prostitución, aumente los abusos sexuales también dentro, o sea, te quiero decir que las zonas hostiles en las que se encuentran, porque tú tienes a una población que no tiene forma de protegerse en una estructura de una casa en ningún sitio, y por supuesto que los derechos de esas mujeres, los derechos de esos niños y de esas personas vulnerables van a volver a estar
sometidos a entredicho y van a volver a verse expuestos a más violencia, ¿no? Entonces uno dice, cuando dicen esta cosa de no, pero como hay terroristas, entonces, bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que toca, ¿no? Y es como, claro, porque te parece una condición más segura exponer a personas a vivir desplazadas en sitios en los que la mayor parte no pueden protegerse, bueno, pues como en muchos campamentos de refugiados en el mundo, ¿no? Pero muy concretamente aquí no solo están amenazados por el frío, por la lluvia, por las bombas, por los drones, por los ataques, por que los vuelvan a desplazar, sino que encima, claro, tienen que volver a hacerse a las condiciones de una población que ahora mismo está sometida a unos niveles de incertidumbre y una violencia en la que, por ejemplo, muchísimas mujeres, llegado el momento, si no tienes nada más que dar a cambio para tener comida, ¿qué haces? Pues te ofreces a ti misma, por supuesto, pero luego no queremos que las mujeres sufran y que las mujeres acaben en situaciones terribles con respecto a su salud mental y a su salud física, pero creamos o permitimos y toleramos las condiciones para que les pase esas cosas, ¿no? No sé, es como a mí sí que este tema me parece desesperanzador en materia de que creo mucho en las mujeres palestinas, en todo lo que han logrado y en todo lo que son, pero creo que como no se empieza a comprender lo que significa vivir bajo una ocupación, no se entiende nada. Claro, y luego todo el trabajo que también queda por hacer con esto, ¿no? Porque al final es como que, vale, has sufrido todo esto y si algún día conseguimos, que para mí por eso la lucha palestina tiene muchísimo por delante todavía, ¿no? Porque ya no es solo que acabemos con el genocidio, porque la gente ya de repente ha dicho, alto el fuego, relajados, ¿no? Nos bajamos de esto, ¿no? Nos bajamos porque ya han dejado de bombardear, pero queda reconstruir todo esto y, y ayudar psicológicamente a toda esta gente con todo el trauma que te están viviendo, ¿no? Y ya no es solo cuando se acaben los bombardeos, ahora, ¿no? Porque ahora mismo la gente está como dándose cuenta de todo lo que Lo que ha están vivido. Porque es que viviendo, antes todas estaban las pérdidas, todos superviviendo, los tía. muertos. Claro, o sea, hay que decir, ahora a lo mejor estos días que no te están cayendo bombas encima, piensas, hostia, es que se ha muerto toda mi familia. O sea, se me han muerto 50, 60 Ahora es personas de mi cuando puedes familia. pensar en lo que has perdido, porque antes lo que Y estabas tampoco, es... porque sigues viviendo en Gaza, ¿no? O sea, que a lo mejor puedes ser un poco consciente, pero sigues viviendo en Gaza. Bueno, yo creo que la gente sigue estando eufórica porque esto ha acabado. Claro, o sea, yo creo que va a haber un Necesitan un tiempo. gato, sí, A ver si no vuelven a bombardear, ¿no? Hasta ya. antes de que Bueno, todo lo que, estés tú. lo que han dejado de hacer en Gaza lo están haciendo en Cisjordania. Claro, O ahora sea, es ahora el es la nuevo lugar. segunda. Claro, es la guerra Claro, silenciosa, ¿no? Que es como lo han intentado hacer todo este tiempo. Pues muchas gracias, Mariam, por gracias a compartir ti. este ratito conmigo. Gracias a ti. Me hace mucha ilusión. A mí también. Mm. Pues esto es todo. Muchísimas gracias por haber escuchado Petit Comité. Nos vemos muy pronto.